increíbles parques en la Ciudad de México. Antes de empezar, te invitamos a dar like, suscribirte al canal y visitar nuestra página de internet ciudadtrendy.mx. Parque Masayoshi Oira. Ubicado en el centro de la colonia Country Club, esta área verde al sur de la Ciudad de México fue inaugurada el 14 de febrero de 1942 por el entonces regente del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez. A pesar de que llegó a ser locación de películas, fue olvidado por algunas décadas hasta que fue remodelado en 2015. Una década después, el sitio se remodeló con un diseño exclusivo japonés y recibió su nombre actual en homenaje a la visita del primer ministro de Japón. Esta fue de suma importancia, ya que se trataba del primer político de ese cargo que visitaba México, y su llegada marcó grandes relaciones entre ambas naciones. Si bien el parque no posee cerezos como los clásicos parques nipones, cuenta con ciruelos, sauces y pinos, además de un riachuelo y un lago que te hace sentir casi como en el país del sol naciente. También cuenta con una zona dedicada a los niños, con juegos como toboganes, columpios y pasamanos. Sin duda, el lugar perfecto para descansar, relajarse y salir de la cotidianidad. La flora que lo rodea son árboles propios de Japón como arces, ciruelos y sauces, y su decoración, inspirada en la estética japonesa, ofrece un excelente escenario para fotógrafos amateurs y profesionales. Se ubica en Ciclistas Country Club, Ciudad de México. Parque Tezosomoc. Este pulmón verde se encuentra al norte de la Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco. Fue construido en 1982 por el arquitecto Mario Shethan, responsable de espacios como el Parque Ecológico Xochimilco, el Parque Metropolitano y la última remodelación de Chapultepec. La estructura del parque está inspirada en el Valle de México. Cuenta con algunas lomitas que emulan las montañas y los cerros de nuestra ciudad, y se crearon con la tierra que sobró de la construcción de la línea 6 del metro. Su lago central es un homenaje al lago de Texcoco, en el cual puedes rentar lanchas para recorrerlo, ya que posee espacios bien planteados como senderos, juegos infantiles, un teatro al aire libre y plazuelas. Además, en sus 28 hectáreas alberga al Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, en el que se encuentra el Museo Tezosomoc y el Museo de Arte Regional. Está ubicado en Manuel Salazar Prados del Rosario, en Ciudad de México. Jardín Santiago. Entre los enormes edificios de Tlatelolco hay un jardín. El Jardín Santiago es de esos hallazgos con los que uno se encuentra mientras camina por la zona intentando llegar a la Plaza de las Tres Culturas. A pesar de estar en la esquina de Reforma y Flores Magón, el jardín es un espacio que milagrosamente escapa del ruido. La construcción del Jardín Santiago estuvo a cargo del arquitecto Mario Pani como parte del proyecto conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco en 1960. Pani se inspiró en el Jardín San Marcos de Aguascalientes. La única diferencia entre el Jardín Santiago y su versión hidrocálida es que acá los enormes arcos no son de herrería sino de piedra. Así que uno puede visitarlo a cualquier hora del día sin preocuparse por el calor. En el centro del jardín hay un templo que es un homenaje a la grandeza de Tlatelolco y que lo convirtió en el barrio favorito de Hernán Cortés. Entre su colección de plantas hay 62 especies diferentes y solo 11 de ellas son endémicas. Hay, por ejemplo, un enorme arbusto de floripondio amarillo que le da un toque de color a un paisaje verde de nísperos,
astronómicas, bananos, algunas palmeras canarias y, por supuesto, jacarandas. El resto de las plantas solo salta a la vista en cuanto uno camina por las veredas que recorren el parque. Por eso hay que recorrerlo y perderse un momento en su calma casi terapéutica. Se ubica en Avenida Ricardo Flores Magón, Tlatelolco, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Parque Frida Kahlo. Frida Kahlo es sin duda uno de los íconos más importantes de Coyoacán, por lo que encontramos muchos lugares para recordarla, empezando por su famosa Casa Azul, la Casa de la Cultura, Jesús Reyes Heroles, con su impresionante bronce a Frida Kahlo y Diego, e incluso el registro civil donde contrajeron matrimonio. Esto en el año de 1929 en el edificio delegacional en pleno centro de Coyoacán. Pero un lugar poco conocido e imperdible para los fans de la célebre pintora es el Parque Frida Kahlo, ubicado en la esquina de Fernández Leal y Avenida Pacífico. Un espacio inaugurado en 1984 con una escultura de bronce de Frida Kahlo centrada con su característico traje de tenagua sobre una estructura piramidal, referente a la que se encuentra en la Casa Azul. Pequeño y muy tranquilo, con algunos aparatos de gimnasio públicos, área para los más pequeños, una relajante fuente y un espacio que suele alojar actividades culturales. Un parque ideal para alejarte por instantes del bullicio y del estrés de la ciudad. Está ubicado en Fernández Leal, La Concepción, Coyoacán, en Ciudad de México. Gracias por ver el video. Te invitamos a ver los siguientes videos que te recomendamos y suscribirte al canal.